Es decir, que la calidad de la consulta que recibieron, pues no se acerca a lo más mínimo de lo que debían de tener. Es decir, pues que es motivo de hacer un paro a la mitad del camino de lo que es todas las sesiones, los temas, para hablar muy particularmente de los riesgos del embarazo. Es por eso que hoy he invitado al doctor Salvador Reyes González. Él es un distinguido médico ginecobstetra, maestro de varias de las generaciones del personal de formación en este hospital escuela, y con lo que se ha contribuido en gran medida en la disminución de la mortalidad materna de este hospital, al estar en permanente actualización de los procedimientos clínico-quirúrgicos que desarrollamos. No me quiero extender más, quiero dejarle el micrófono al doctor Salvador Reyes. Doctor, bienvenido y muchas gracias por su participación. Sí, doctor. Cuando la doctora Mariluz me pide que vaya con los internos a darles el tema de preeclampsia, porque es lo único que sé, les he hecho énfasis de que lo más importante no es lo que hacemos en este hospital. Lo que se hace en este hospital es tratar de corregir las complicaciones que pudieron haberse modificado para que no sucediera lo que sucede. Eso no nos va a evitar que haya problemas de salud importantes y consecuencias importantes, pero deben de ser las menos, y lo que hagan cada uno de ustedes en el área donde estén es la detección oportuna, temprana, de los factores de riesgo que conllevan daño. La obstetricia es la única rama de la medicina que ve 2 pacientes a la vez, al mismo tiempo. De uno, de la madre, de la salud materna, depende el segundo. El segundo, que es el feto, él tiene sus propios problemas, puede tener sus propios problemas, pero la mayoría de las situaciones que él puede tener malas, el feto, derivan de las alteraciones que puede tener la mamá, ¿sí? Lo importante cuando uno está viendo consulta obstétrica no es si hay situaciones sociofamiliares importantes en la familia, nada, sino es interrogar, buscar y tratar de encontrar factores de riesgo que conlleven problemas al desarrollo de ese embarazo. En nuestro México falta cultura de salud, y todas las mujeres, en este caso de obstetricia, deberían tener controles y consultas preconcepcionales, valorar su estado de salud general para que tengan un embarazo lo mejor posible. Y estoy hablando nada más de esta área. De tal manera que mientras no se hagan las cosas bien, pues no van a suceder nada bueno. Están los alumnos de salud pública, están los médicos internos que se van a ir a un servicio social, y también estamos los médicos que por cuestiones personales tienen que laborar en las áreas donde realmente la medicina es la que es. Aquí nada más sabemos egocéntricos, megalómanos, que creemos que sabemos mucho de una cosa. Yo sé de preeclampsia, pero me faltan las otras 10,000 cosas. Felicidades por aquellos que sean buenos médicos generales, porque son los que salvan la salud pública. Los médicos de aquí no, ni los laparoscopistas, ni los neurocirujanos, nada más ven una parte de aquí. Pero lo que hagan antes de va a ser lo mejor para las pacientes. ¿Me quiere? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Ahora sí. Y vamos a entender cuál es un embarazo de alto riesgo.
tienen que diagnosticar los embarazos de alto riesgo. Van a ver cuando vemos la clasificación, adelantándome un poquito, que no existen embarazadas sanas que no tengan riesgo. De tal manera que el riesgo cero, como va a estar ahí, no existe, es bajo. El riesgo cero no existe como tal en una clasificación que les voy a decir que es la mejor, porque es clínica, no es por puntos. De nada le sirve al Seguro Social, porque es el Seguro Social, que me mande que tiene un riesgo de 22. ¿Quién sabe qué será eso? ¿Sí? No es lo mismo que me manden un embarazo temprano con un ultrasonido con placenta previa, desde detección temprana. De tal manera que los puntos no sirven, sirven los diagnósticos. Y los médicos estamos capacitados para hacer diagnósticos. Los de salud pública para hacer diagnósticos situacionales de salud que conlleven a mejorar el estado de las pacientes y a disminuir la morbimortalidad. En los países del mundo desarrollados, la morbimortalidad materno-neonatal es el estándar de oro para decir que la salud pública de la población es adecuada. Después de la salud pública, después de la salud materno-neonatal, están todos los demás parámetros. Si nosotros tuviésemos una sociedad que tuviese, pues, la idea de que necesitamos tener mamás sanas, embarazos sanos, disminuir la morbilidad materna, disminuir la morbimortalidad perinatal, la salud pública de México va a ser la mejor. Y eso conlleva muchos desarrollos. El riesgo en la gestación es el riesgo que en una mujer en la que existe contingencia o proximidad de daño o peligro, bien sea en forma de antecedentes que tienen que buscar o estadísticamente asociados. A los elementos encontrados se les va a denominar factores de riesgo. No sirve, ¿eh? Todo lo que encuentren en una paciente en la consulta por primera vez, y si es preconcepcional, mejor, se le va a llamar factores de riesgo. Tienen que buscar factores de riesgo para que ustedes hagan un buen seguimiento de ese embarazo. ¿Cuáles factores? ¿Qué es un factor de riesgo? Todas las características y circunstancias que van a conllevar a que ese embarazo pueda tener un problema. Hay factores de riesgo universales, sociales, ambientales, biológicos o asociarse varios de ellos. El doctor Manuel y la doctora Susi me pidieron que hiciera algo que es imposible. Les puedo hablar de cada uno de los factores que tienen que buscar en obstetricia. No se tienen que sentar en el consultorio y preguntar cualquier cosa, sino saber qué van a preguntar para detectar adecuadamente lo que van a hacer con ese embarazo o con esa mujer que se quiere embarazar, que sería lo adecuado. Entonces, cada uno de estos, hay un libro que se llama Medicina Crítica en Obstetricia, Riesgo Obstétrico Elevado, y en casi todos hay diferencias porque son escritos, la mayoría gringos, pero hay españoles y todo. Hay una relación con los factores que pueden ustedes leer. Simplemente tienen que leerlos y aplicarlos en la consulta obstétrica. Además, la mayoría de las consultas que van a tener en las mujeres, la mayoría van a ser embarazadas, seguido de niños, o uno y otro se las va a llevar de calle. Van a haber mujeres embarazadas y niños. Traten de encontrarle a las mujeres embarazadas los factores de riesgo para que tengan embarazos con mejores resultados. Y ya de los niños, pues es otro asunto. Entonces, en las consultas, por favor, busquen factores de riesgo. Busquen siempre factores de riesgo. Hagan las preguntas que tienen que hacer. Dirijan las preguntas que tienen que dirigir. Un factor de riesgo universal es el grupo sanguíneo, así tan fácil. Todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, pero me voy a referir siempre a las mujeres. Un factor universal de riesgo es el grupo sanguíneo. Y ya saben por qué. ¿Sí? Es un factor de riesgo universal. Si tienes un grupo sanguíneo con un RH negativo,
Solo vas a levantar un semáforo amarillo. ¿Para qué? Es primigesta, es un factor universal. RH negativo, vas a hacerle el seguimiento del embarazo. Si tiene amenazas de aborto con sangrado, le tienes que hacer CUMS antes de, si es primigesta, si no, no. Y llevártela todo el embarazo y cuando nazca, tienes que ver el RH del niño para saber si le vas a poner la gamma globulina anti-D o no. Así de fácil. Pero el día de hoy hay pacientes embarazadas que no saben su grupo sanguíneo y los médicos que la estuvieron viendo no se lo pidieron. Así de simple, ¿no? La frecuencia del RH y todo. Entonces, ¿qué es un riesgo obstétrico? Con todos los riesgos, los factores de riesgo, es la probabilidad de que se produzca una situación que puede causar un daño inesperado, o ya en este caso no, si es que lo buscaron durante la gestación. Aquí, si no lo buscan, no lo encuentran, van a dejar que esto suceda. Si el bebé, el segundo bebé de la mamá RH negativo, y todo lo voy a agarrar una mamá, tuvo presencia suficiente de sangre fetal dentro de ella y se inmunocompete, el segundo feto en adelante va a tener un riesgo de hacer todo lo que hace un bebé con una madre RH negativo sensibilizada. Y ella ya jamás se va a poder volver a embarazarse si se sensibilizó lo suficiente y va a tener ausencia de recién nacidos, y si alguno de ellos llega a nacer, por ahí andan algunos bebés, van a tener su carníctoros y todos sus daños, todo por no haber hecho los diagnósticos adecuados antes de esta gestación. El objetivo de la asistencia antenatal, y debería ser idealmente preconcepcional, que todavía falta mucho para que sea así, es la prevención, la modificación y en su caso, si es posible, evitar los posibles daños. Otra vez les agarro el RH negativo, nada más por decirle algo. Deben de seguirla durante todo el embarazo. Cuando nace, aplicarlo o no gamma globulina anti-D, y eso va a hacer que toda su historial obstétrico sea adecuado. Así de simple. O sea, va a modificar la historia natural de una enfermedad de inmunocompatibilidad si hicieron las cosas adecuadamente. Les decía que nosotros vemos dos pacientes. Si tengo un riesgo obstétrico elevado, no es nada más la mamá la que tengo que estar cuidando, sino el feto también. Siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo tengo que estar cuidando el feto. En base a la patología de la mamá, a la situación de la mamá, yo tengo que estar cuidando el desarrollo de ese feto. Y no solo a la mamá como tal, sino al feto específicamente. El feto por sí solito puede tener sus propios problemas congénitos de desarrollo, de malformaciones y de alteraciones estructurales, de tal manera que yo tengo que ver a los dos pacientes a la vez. El riesgo obstétrico elevado no es nada más materno, es también fetal. No se les olvide que yo estoy viendo a dos pacientes a la vez. Lo que puedo evitar de las enfermedades maternas y lo que puedo, casi es muy difícil hacer una diferencia cuando el feto es el que está enfermo. Cuando el feto está enfermo, tiene malformaciones o alteraciones, es casi imposible médicamente aún de hacer algunas modificaciones para que él esté bien. Pero la mayoría de las cosas que voy a hacer y que puedo modificar es en la mamá para que él esté bien. Siempre. Pero ¿qué le tengo que evitar a un feto? Y ahí están todas las consecuencias que tenemos de los fetos. La primera, que tiene que ver más con la mamá y con la placenta, es la restricción de crecimiento. Por eso es importante que hagan ultrasonidos mínimo uno en el primer trimestre, mínimo uno en el segundo trimestre y otro en el tercero. Estamos hablando de mínimo 3 ultrasonidos para que vean el desarrollo del feto. Claro, la restricción del crecimiento tenemos que ver todas las posibles causas. Todo casi siempre está asociado a sufrimiento fetal, asfixia, prenatal.
La asfixia puede ser, y casi siempre es, por enfermedades maternas o por una placentación inadecuada. Hemos tenido pacientes aparentemente sanas, con desnutrición y que hacen bebitos pequeñitos. Casi siempre son mujeres jóvenes o de edad maternas avanzadas que tienen alguna situación de nutrición o enfermedades, y toda la restricción del crecimiento, sin excepción, es por falta de nutrición fetal, y hablen de hipoxia. Y la hipoxia para un feto no es nada más decir hipoxia. Él tiene hipoxia desde la cabeza hasta los pies, y su desarrollo cognitivo, de crecimiento postnatal cuando llegan a nacer, son niños que tienen una mala calidad de vida y de desarrollo y crecimiento, y todo sucedió aquí. Muchas cosas podemos hacer para que esto no suceda, sí. Y les estoy hablando de pacientes que tienen hipertensión crónica, enfermedades inmunológicas y todo, que desean embarazarse. Estas pacientes deberían de embarazarse cuando quieren embarazarse, a pesar de los riesgos, con un control previo. Una diabética, una hipertensa que quiere embarazarse, que desea embarazarse, a pesar de los riesgos, porque aunque la controlen para que se embarace, va a tener riesgos de hipoxia esos neonatos. Y eso lo tienen que saber, se lo tienen que decir. Pero si entra descompensada y descontrolada, va a tener todos los riesgos que puede tener, desde pérdidas gestacionales tempranas, embarazos prematuros y sobre todo pues restricción del crecimiento. Una diabética debe de estar controlada cuando menos 3 meses antes de su posible gestación. Una hipertensa que quiere embarazarse no puede embarazarse si está tomando antihipertensivos de tipo IECA, ARA2, y debemos de cambiar los antihipertensivos incluso antes del embarazo. Y a toda paciente que tiene una enfermedad inmunológica, trombofilias y todo, ellas todas, ahorita estoy viendo 3 o 4, 3 con trombofilias con alteraciones genéticas en los factores de coagulación. Están con heparina, están, y ya han tenido pérdidas recurrentes, y ahorita ya van con su embarazo ya un poquito como en 22, 24 semanas, a pesar de que ya han perdido bebés previos. Tengo una paciente que tiene 2 muertes perinatales, o sea, neonatales. Ella es O positivo y sus bebés han sido A positivos, y han tenido ictericia severa. Perdón, uno está vivo. Entonces, la esperanza de que esta paciente ha hecho incompatibilidad a grupo, no a RH. La esperanza para esta paciente, y bueno, también la mía indirecta, es que su bebé sea O positivo igual que ella, porque el riesgo de incompatibilidad pues no va a existir. Y ella hizo incompatibilidad a grupo para sus 2 bebés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que tienen que buscar para que haya alguna modificación. En ella obviamente no puedo hacer nada, pero las diabéticas, hipertensas, inmunocomprometidas, trombofilias y muchas enfermedades, aquellas que usan anticoagulantes, cardiópatas, etcétera, hay que hacer modificaciones antes de que se embaracen para que puedan tener un embarazo que se desarrolle de la mejor manera. Todo esto es lo que hay que tratar de evitar en un neonato. Aquí empieza el problema. Muchas. Es más, yo les aseguro, todas las pacientes, sin excepción, tienen más de un factor de riesgo que tienen que modificar, tratar y manejar adecuadamente para que ese embarazo se dé de la mejor manera. Si encuentran uno o más factores de riesgo, pues tienen que sumar riesgos. Y como todo en la vida, más es más. Si tiene más de 1, más de 2, a veces 3, el riesgo para que la enfermedad dañe a la mamá va a ser mayor, y también daña al feto va a ser mayor. Al feto, la mayoría de los problemas que va a haber en los fetos van a ser de hipoxia. Su sufrimiento fetal va a ser crónico y va a ser derivado de hipoxia, de mala nutrición. Siempre, siempre, siempre. Restricción del crecimiento, oligohidramnios, placentación madura antes de su tiempo,
y todo va a ser por hipoxia, por mala nutrición, sin excepción. Ya cuando nace un bebito en esas malas condiciones de hipoxia o de sufrimiento fetal crónico, van a tener bebés que en su desarrollo de recién nacido a la edad que ustedes quieran, van a ser bebés con deficiencias tanto cognitivas como de crecimiento y desarrollo de él mismo. Las pacientes que tienen mal historial obstétrico, muchas de ellas ya les dije, como la que tiene la mamá que tiene O positivo y ha tenido 2 bebés A positivos y uno se murió. Estuvo en terapia de, ¿cómo se llama? Terapia neonatal con luz, pues, y el que vive. Hay pacientes que controlan su embarazo, sí, pero que desarrollan complicaciones inesperadas. Les decía el doctor Manuel que hay un problema en la consulta. Las pacientes desarrollan problemas inesperados muchas veces, pero la mayoría de las veces sí hay motivo para que lo desarrollen y fue un poquito de falta de orientación y cuidado adecuado de parte del médico. Pero para fortuna o desfortuna de nuestro pueblo, muchas pacientes no van a las consultas, algunas pacientes, no sé, que tienen factores de riesgo para diabetes. La mayoría de nuestro pueblo lo tiene, ¿sí? No se hacen los controles adecuados, no se los llevan o ustedes no se los piden en la edad gestacional que se lo debemos de pedir. ¿Sí? Los que están aquí en la residencia y nosotros, las pacientes que tienen factores de riesgo para diabetes, que son muchas, les tenemos que pedir una curva de tolerancia a la glucosa en determinada edad gestacional para descartarle o confirmarle intolerancia a los hidratos de carbono y todo. Todo eso es lo que tienen que hacer en la consulta cuando encuentran factores de riesgo. Factores de riesgo no es que tenga la enfermedad, sino que la pueda desarrollar. Les recuerdo, el embarazo es diabetogénico. Por sí solito, en la fisiología del embarazo, las mujeres van a tener primera mitad tendencia a la hipoglicemia, segunda mitad tendencia a la hiperglicemia y cuestiones hormonales y todo lo que influye ahí. Entonces, si además tienes una mujer mayor de 25 años con obesidad, familiares con diabéticos, que casi todos los que están aquí o estamos aquí tenemos algún familiar diabético, entonces, y sobre todo mujeres mayores con esos factores de riesgo, hay que pedirles un tamiz. Así de fácil puede ser la medicina y así de fácil puede ser que cambien la historia natural de un posible complicaciones en esos embarazos. Los potenciales de riesgo, nada más aquí la lista es así cansada. Y vean aquí el riesgo que tiene una paciente joven, menor de 18 años, cuando se embaraza, de desarrollar problemas. ¿Qué problemas puede desarrollar una mujer menor de 18 años? Hipertensión, preeclampsia, y las que más se complican feo, las más complicadas, las más graves, son las niñas. Las que me hacen preeclampsia, las que desarrollan preeclampsias y que se complican con HELP, con eclampsia, con insuficiencia o daño renal. Las más feas complicadas son las niñas. Pero aquellas mujeres que van a postergar sus embarazos y que piensan ser directoras de un instituto de salud, 5 especialidades, ganar mucho dinero y todo, y se embarazan después de los 35 años de edad, el riesgo potencial de todo va a ser muchísimo mayor que cualquier otra paciente, aunque estén sanas, pero casi nunca están sanas, porque se desvelan, porque no comen bien, porque desarrollan alguna enfermedad, porque están con tratamientos estéticos, algunas sustancias de peróxidos y todo lo que utilizan para el pelo, etcétera. Y todo eso son tóxicos, ¿sí? Además, la alimentación que tenemos actualmente no es lo mismo que la que tenía mi papá en el rancho y mi mamá, que iban y de lo que cultivaban en el dío, eso se comían. Y lo regaban con agua del lago de Cuitzeo. Tenían fosas. Entonces,
el agua que riega ahora sus alimentos y todo, quién sabe qué calidad tenga. Entonces, allá tenían gallinas, mataban una gallina, eso. Tenían animales, mataban algún animal y guardaban la carne. Pero eran animales que comían maíz, animales que comían todo. Ahorita nació antier una camada de pollos en una granja de ahora y ya no los estamos comiendo en Costco transgénico a los 5 días y grandotes. Entonces, no es la misma alimentación. Y todo eso conlleva riesgos. Claro, no lo pueden evitar, pero hay que tratar de alimentarnos lo más sanamente posible y tratar a donde ustedes vayan a cambiar situaciones ambientales. Y una manera de cambiar las situaciones ambientales es invitar a la gente que no cambien los huevos de la gallina por unas papitas o por una Coca-Cola, que están ricas pues con carnitas, pero no es lo adecuado, ¿no? Y los que fuimos a hacer servicio social a lugares recónditos, nos dimos cuenta de que en lo más profundo de las montañas por allá donde íbamos a vacunar, había todo lo que es industrializado y muchas veces en lugar de hacerse un agua de frutas, llevaban Coca-Cola para tomar. Y no es justo que la industrialización haga eso con la alimentación, pudiendo exprimir 10 limones y hacerse un agua de limón y preferir comprar una Coca-Cola que tiene sustancias que no son las adecuadas. Parece simple, pero esa es la realidad. Y eso conlleva a malos desarrollos de los embarazos. Así de simple pudiera ser un factor de riesgo ambiental, la nutrición que está teniendo la población. Y todos los demás, aquí algo tan simple. ¿Cuántas mujeres saben cuándo tuvieron realmente su regla? Con el hecho de que no sepan cuándo fue su última regla de manera adecuada, es suficiente para que aumenten el riesgo de muchas otras situaciones que tienen que investigar para determinar la edad gestacional de un embarazo. Lo más temprano posible. No es lo mismo fumarse 10 cigarros que 30 cigarros. No es lo mismo fumar un cigarro desde hace 10 años que empezar hace 2 años y fumándose uno tampoco. Ni tú eres igual a la otra paciente, a la otra persona. La resistencia sistémica idiopática para algunas condiciones es diferente para cada una de ustedes, de tal manera que aunque tú te fumes 5 y tu compañera se fume 5 cigarros, durante el mismo tiempo, el daño para cada una va a ser diferente. De tal forma que los factores de riesgo también tienen acumulación por sí solitos. Deben de investigar si fuman, deben de investigar si toman alguna sustancia, medicamentos, deben de investigar muchas cosas para determinar si hay daños celulares sistémicos. El tomar socialmente o regularmente, el ir a las fiestas cada 8 días y fumar y tomar, todo eso lleva a que haya malas condiciones para que se desarrolle un embarazo. ¿Qué es lo mejor? Pues que sean lo más sanas posibles para su vida, no para embarazarse, para su vida. Y si en ello quieren tener un embarazo, pues en las buenas condiciones de salud van a hacer que tengan un buen embarazo o un mejor embarazo. Aquí es importante los antecedentes que tiene el fumar. Todas las pacientes que fuman, ya lo saben los ginecobstetras, tienen riesgo de desarrollar restricción del crecimiento, partos prematuros, placentas con maduración acelerada, abortos y otras situaciones, pero sobre todo las 3 primeras que les dije. Entonces, todo es de manera retrospectiva. Retrospectiva no solo para la paciente, sino lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido no tiene que ser igual en las otras pacientes, pero lo debemos de tomar en cuenta. Los estudios que hacemos en investigación, el doctor Manuel lo sabe, pues bueno, tienen que ver
con las demás personas. Se pueden asociar, pero no todas las personas van a hacer el mismo daño o las mismas consecuencias del fumar, de tomar, de drogarse, de las enfermedades en sí. El daño que pueden ocasionar se parece, pero no es igual para cada persona. ¿Son datos útiles todos los que obtenemos cuando hacemos estudios? Pues por supuesto que sí. En cada lugar donde ustedes tengan que hacer una asistencia médica, la población va a tener sus factores de riesgo obstétricos. Todas las poblaciones a donde ustedes vayan a atender, sin excepción, tienen sus propios factores de riesgo. La población en sí, con lo que comen, con lo que viven, cómo viven, cuántos hijos tienen. Entonces, son diagnósticos situacionales que tienen que llegar a hacer si es que quieren hacer una buena medicina y cambiar las perspectivas de salud de todo tipo de enfermedades y en este caso de obstetricia. ¿Cómo estadificar y cómo decir que una paciente tiene riesgos? Voy a pasarme por aquí. Bien, esa es la clasificación de los riesgos. Les sugiero que cuando estén en su unidad médica, el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud, lo desconozco ya porque hace demasiado tiempo que no sé, tienen tablas y luego tienen todo, que no las mandan ustedes, pero lo que tienen que hacer es encontrarle riesgos o no encontrarle riesgos. Y es más fácil, mientras encuentren una enfermedad que tiene más complicaciones, solo aumentan el riesgo. No se queden con las pacientes que tengan del riesgo 2 en adelante y por favor hagan un esfuerzo por quedarse con las que tienen un bajo riesgo y las 1. Las que tienen un riesgo 1 tienen factores de riesgo muy frecuentes, pero que la mayoría de las veces se comporta como una embarazada normal. Solo tienen que hacer ciertas modificaciones así de chiquitas. No las manden al primer, hagan un esfuerzo por ser médicos o enfermeras o de salud pública, por quedarse con las pacientes que tienen factores de riesgo 1. Ahorita les digo algunas, pero envíen oportunamente todas aquellas que tengan factores de riesgo 2 y 3. Son las que van a tener mayor complicaciones. Y me refiero a que se queden con ellas, pues porque las unidades médicas cuentan con algunos médicos nada más que se dedican a hacer las cosas. El riesgo 0 es aquella paciente que aparentemente está sana. Pero aquella paciente que aparentemente está sana, tienen que cuidarla no más, tienen que cuidarla bien, porque puede desarrollar cualquier situación de un momento a otro. Aparentemente no tenía factores de riesgo, pero ya les dije, no existen pacientes sin factores de riesgo. Si le buscan, le encuentran. Búsquenle. Y si encuentran algún factor de riesgo sobre ese, estén cuidando lo demás. Pero si tienen un factor de riesgo 1 o medio, el 0 es bajo. Le puse 0 porque tendría que ser lo normal, pero es bajo. Y lo bajo quiere decir que tiene algún valor. Pero si tienen un riesgo 1, quédense con las pacientes que tienen alguna cardiopatía, un soplo. Si tiene un soplo, acuérdense que hay un soplo fisiológico en algunas embarazadas, no es en todas. Pero si tienen una cardiopatía que tiene una comunicación interventricular, pero que no tiene ninguna clase funcional que le cause disnea, ni taquicardia, ni nada, quédense con ella, no pasa nada. Generalmente, ahora, si la detectan, mándenla que le hagan una valoración, pero lean un poquito y vean que no es necesario mandarla. La cardiopatía clase 1, clase funcional 1, evoluciona como un embarazo normal. Pero cuidado, se puede complicar durante el trabajo de parto o la cesárea cuando fuese necesario. Pero en general, si es una paciente que ha vivido sus últimos 25, 24, 23, 19 años con una cardiopatía que se le detectó, pero es un soplo que no le causa ninguna alteración hemodinámica, quédense con ella, puede tener un parto normal. Les decía de la fecha de última regla incierta, no la manden porque tengo una fecha de última regla incierta, pero es una paciente que tiene un riesgo medio porque
El riesgo no es la fecha de última regla, sino el feto. Tengo que determinar qué edad gestacional tiene el feto en esta paciente. Las pacientes con obesidad, es importante que vean y que les hagan dietas. Pueden hacer dietas. Los que se van a ir al servicio social, vayan al servicio de gineco y llévense las dietas que están aquí. Si tienen pacientes con obesidad, las pueden tratar como si fueran diabéticas, con las dietas que están ahí y con sus suplementos. ¿Para qué? Para que controlen el peso en cierta manera y no las manden a que lleven el control de peso. Llévense las dietas o pregúntenle a los de nutrición también. Ahí tenemos las dietas que hizo la doctora Elisa Calderón, creo que se les hizo. Están calculadas. Las dietas para diabéticos les sirven tanto a las hipertensas como a las diabéticas y como a las obesas, aunque no tengan diabetes, que la pueden desarrollar. Las clases sociales, y estos son por servicios, por cuestiones de nutrición. Las mujeres que han tenido más de 2 hijos, la multiparidad, o las pacientes que han tenido una talla bajita, esas pacientes deben de conservarlas ustedes, las que fuman, las diabetes A. Las pacientes que tienen intolerancia a los hidratos de carbono, que son capaces de controlarse con su dieta, no las tienen que mandar al hospital, ni les tienen que dar medicamento. Generalmente tienen que hacer los controles con glicemias y las pueden tener en sus unidades médicas. Solo hagan hincapié en que tengan el control. Hicieron el control, vieron que está con un tamiz de glucosa, pero la dieta es suficiente para controlarlas. Las diabéticas tipo A pueden llevarlas en sus unidades médicas, no tengan miedo, no pasa nada, nada más tienen que llevar los controles de manera adecuada, las de las glicemias. Aquella paciente que tuvo una cesárea, que es la que les da más miedo, o tuvo un parto y se embarazó en el mismo año y tiene menos de 12 meses pues que está embarazada, no la manden a ningún lugar, solamente lleven el control adecuado. El intergenésico corto sí la tienen que mandar a tiempo para que sea interrumpido de manera adecuada alrededor de las 38 semanas de gestación, pero pueden quedarse con esa paciente siempre y cuando cuiden todo lo demás, infecciones cérvico-vaginales, urinarias, y llevarla y mandarla su sangre cruzada y todo al hospital de la mujer a las 37, 38 semanas para que le interrumpan, pero no la manden desde antes porque no le vamos a hacer absolutamente nada que no le puedan hacer. Pero estas pacientes que siguen, estas y estas, en cuanto les detecten, deben de mandarlas al hospital. A los hospitales en los cuales haya médicos que puedan hacer controles. Estas pacientes ya tienen el problema, ¿de acuerdo? Muy poco se puede hacer si no se hizo lo que se tenía que hacer en el primer trimestre. Muy poco. Claro, a una placenta, a una placentación previa, pues ¿qué le pueden hacer? Absolutamente nada. Pero a una diabética, a una hipertensa, que la detecten en el primer trimestre, tienen que hacer todo para que el embarazo esté en las mejores condiciones. Si ustedes en sus controles de ultrasonido de una paciente que tiene un riesgo 1, una multigesta, pero ven que no tiene una cantidad de líquido adecuado, eso ya es malo para el embarazo. ¿Sí? En el momento en que detecten oligohidramnios, por eso hay que hacer ultrasonidos seguidos. Seguidos es mínimo 1 por trimestre. Mínimo 1 por trimestre. En las pacientes que no tienen riesgo, las pacientes que tienen factores de riesgo, y si su mamá les regala un ultrasonido para su consulta, hagan un curso, conceptualicen bien la obstetricia. Es que quisiera decirles una obscenidad obstétrica de los conceptos que nos mandan. Situación cefálica, y lo escriben ahí. Lo peor de todo es que no saben ni lo que están escribiendo y ahí están, ahí vayan a la consulta y ahí están los reportes de ultrasonido porque hicieron un curso de ultrasonido. Si van a hacer un curso de ultrasonido, háganlo bien y conceptualicen la obstetricia bien para que midan bien las cosas, pesen bien a los bebés y sepan evoluciones de líquido y todo. Y su consulta puede ser diferente si tienen un equipo, aunque sea simple, de ultrasonido para su consulta personal, por supuesto. Aún como médicos generales, pero prepárense para hacer los ultrasonidos, no nada más los hagan por hacerlos.
Bien. Una vez que hayan hecho la selección de las pacientes y las envíen al hospital o se hagan el tratamiento adecuado que tienen que hacerles o el seguimiento adecuado, todo va a estar mejor. Ya les dije que las pacientes con riesgo 2 o 3 siempre envíenlas a un hospital. El libro que les recomiendo para riesgo obstétrico elevado es el del doctor Cabero. Si pueden llevárselo a su unidad médica y lo ponen a leérselo porque van a ver puras embarazadas, sería lo mejor que sea. Aquí está el libro y el capítulo es de riesgo obstétrico elevado. Casi todo es de ese libro, ¿sí? Y así se llama el libro, está chiquito. Los libros para los nuevos integrantes de la comunidad humana son unas cosas que están así, que tienen hojas. No se voltean así. ¿Sí? No sé si han visto a 2, 3 niños que les prestas un libro y de verdad que le hacen así. No, se abren y tienen letras así. Y es menos cansado, nomás son muy pesados. No pesan igual que una tablet ni que un pero traten de llevarlo. Luego los celulares y donde traen las cosas se rompen, se quebran. Todos los libros generalmente lo pueden leer ahí con calma. Y les recomiendo, si van a ver, en cuanto a obstetricia, no se lleven los libros de Williams y eso que tienen la obstetricia. Los de riesgo obstétrico elevado son los que deberían de tener. Y el del doctor Cabero de España, para los que van a ser médicos, por supuesto, se los recomiendo de verdad para que lo tengan, para que lo lean. Y nada más con que lean los 2 primeros capítulos, que es embarazo de alto riesgo y riesgo obstétrico elevado. Con eso es suficiente. Después están las enfermedades. ¿Sí? Está cómo deben de hacer un seguimiento para una diabética, una hipertensa, una lúpica, las trombofilias, las enfermedades tromboembólicas, las cardiópatas. Están todos los capítulos. De hecho, son 2 tomos, pues. Pero con que vean el primer tomo, le saquen copias, la doctora Susi se las preste. Es lo que les recomiendo que se lleven para su práctica. ¿Qué tengo que hacer para un control de un embarazo de manera adecuada? Déjame ver cuánto falta, Cris. Lo que tengo que hacer para un control es el diagnóstico precoz de las anomalías y su grado. De las anomalías de la mamá. El tratamiento, yo tengo que determinar cuánto impacto posible puede tener ese embarazo, digo, sí, ese neonato y esa embarazada, pues de acuerdo a la enfermedad. Pero la patología también va a tener daño en la mamá. Una paciente, por ejemplo, tiene una válvula y se embaraza. El corazón tiene fisiológicamente cardiomegalia. Existen algunas pacientes que sus válvulas ya no les quedan al final del embarazo. De tal manera que va a haber repercusiones en esa valvulopatía por el propio embarazo. Son pacientes que tienen que recolocárseles sus válvulas y además las válvulas cardíacas en algunas embarazadas que son la excepción afortunadamente de embarazo, pero con la evolución de la medicina, las cirugías cardíacas, puede haber mujeres embarazadas en su comunidad. Claro, las que tengan válvulas, envíalas. Tienen que estar con anticoagulantes y todo, pero va a haber repercusión, por ejemplo, en esa situación. Definitivamente. Todas las pacientes que tienen hipertensión, sin excepción, van a tener mayor complicaciones, sobre todo renales, y aquellas pacientes que hicieron daño renal, sus riñones quedan con susceptibilidad a hacer insuficiencia renal por cualquier condición en posterior. Todas las pacientes, absolutamente todas las pacientes que hicieron preeclampsia van a ser mujeres con riesgo de enfermedades coronarias y cardíacas en un futuro, a su edad avanzada, pues estoy diciéndoles, sin excepción. Van a ver en sus comunidades muchas pacientes que tuvieron preeclampsia, eclampsia y que pueden desarrollar hipertensión y enfermedades posteriores y son el antecedente histórico.
Lo más importante para el feto y para la mamá es que determinen la edad gestacional adecuada. ¿Por qué? Porque muchas pacientes que tienen enfermedades complicables y complicadas, vamos a tener que interrumpir los embarazos y verdaderamente inducir la madurez pulmonar fetal con tiempo y a tiempo para interrumpir el embarazo en ciertas edades gestacionales. Aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, lupus y que tienen un lupus no light, sino un lupus importante, van a hacer restricción del crecimiento. Estamos viendo que está haciendo restricción del crecimiento, oligohidramnios. Estamos haciendo el seguimiento con más frecuencia en ese tipo de consultas. Ese bebé, yo como obstetra o como médico que estoy haciendo el seguimiento, le voy a interrumpir el embarazo muy probablemente a las 35, 34, 33 semanas de acuerdo al daño que está teniendo. Porque acuérdense que toda restricción de crecimiento, todo oligohidramnios conlleva sufrimiento fetal crónico. Y si no interrumpo ese embarazo con tiempo y a tiempo, si no le induzco, porque ahí sí se necesita la madurez pulmonar fetal, a tiempo y con tiempo, voy a tener un resultado obstétrico más malo que si lo hago adecuadamente. De ahí la importancia de determinar la edad gestacional en todas las embarazadas, sin excepción. Y con la excepción grandísima en todas aquellas que ya tienen enfermedades que pueden conllevar riesgo para el embarazo. Yo tengo que saber que tengo un embarazo que voy a interrumpir con una edad gestacional para decirle al neonatólogo y al pediatra, ¿sabes qué? Te voy a entregar un bebé de 29.3 semanas de gestación por ultrasonido, porque no tengo otra manera. Pero ya te le induje la madurez y lo voy a interrumpir por esta razón. Ese es un control obstétrico adecuado. ¿Voy a obtener un prematuro? Sí, pero lo preparé para que nazca. De la otra manera, como no le investigué, como no me importó, como, pues dijo que tenía esto, no le hice. Y también está el abuso de hacer cosas que no se deben de hacer. Yo no sé a quién les contó que a todas hay que ponerle inductores de madurez pulmonar. Es una aberración. Es algo bizarro que están haciendo los médicos de hospitales grandes aquí atrás. Es una ignorancia y un importarles un carajo el desarrollo neurológico y encefálico de los bebés. No es cierto que todas hay que ponerles sus inductores de madurez. Es más, van con ustedes y hasta se los piden. A Marabatío y a todos lados. Se los ponen. Se los ponen como si hay que ponérselos a todos y es una aberración. Es algo bizarro que están haciendo los médicos y muchos generales. Es que ya le puse los inductores. No has leído y los invito a que lean qué hacen los esteroides en el encéfalo. Los invito a que lo lean para que sepan qué niños están haciendo que nazcan. No se dejen poner inductores de madurez a lo tonto, ni los pongan. Sí tienen consecuencias. Y luego ni los ponen en las dosis adecuadas. Yo tengo pacientes que les han puesto 28, 29, 30, 31, 32 semanas ahí en la consulta. ¿Quién se los puso? Su mediquito de la unidad médica, por si nacía temprano. ¿Pero qué indicación tenía? Absolutamente ninguna. Ignorancia y no saber que sí tienen consecuencias. Nada más por decirles uno, ¿eh? Y sí me enoja que lo hagan, porque no saben lo que están haciendo. Aquí no es como Jesús. Aquí no los perdono por ignorantes y porque no saben lo que hacen. Y lo que están haciendo está mal. Muy mal. No ustedes. No lo hagan. Hay que ponerlos a los que lo necesitan cuando se necesitan. Todo eso, si lo hacen adecuadamente, van a tener mamás y neonatos en mejores condiciones. Pero esa es la conclusión. Por si alguien quería saber, en realidad la tarea de los obstetras no es fácil. De los obstetras, no de los que traen bata y nada más se ponen a dar consulta y a cobrar consulta. De los obstetras, de los que hacen las cosas bien. No es fácil, porque tenemos que hacer muchas cosas para que los embarazos también. Hay que ser dignos, honestos, para que los embarazos nos digan que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, las embarazadas. No se les olvide, niños, la obstetricia es un arte. Y cuando las cosas se hacen bien,
perduran para siempre y con consecuencias adecuadas, ¿sí? No es lo mismo ver un Van Gogh aquí bien dibujadito que el que hace su amigo, ¿no? Los obstetras no lo saben todo. Quisieran saber más, pero no. Tenemos áreas que tenemos que saber. Una cosa es saber medicina crítica en obstetricia y otra saber hacer cesáreas. Las cesáreas hasta yo las sé hacer. No podemos saberlo todo y muchas veces nos podemos equivocar, ciertamente. El logro de un embarazo lo más sano posible lleva aparejada la satisfacción espiritual de quien lo hace y un beneficio para la familia, y esa es la mejor recompensa que deberían de tener, ¿sí? Y también la económica, ¿por qué no? Pero justa y honesta. Para toda la medicina, aquellos que están en la medicina, este es el concepto más médico que pueden encontrar. Toda la medicina es un arte difícil, no es una ciencia difícil, no es fácil. No es fácil ser médico, ¿sí? Y menos los que hicimos medicinas antes cuando teníamos guardias AB y todo. Hoy en A, B, C, D, F, G y pronto van a tener que venir nada más un horario, creo. Entonces, yo hice 4 años AB y investigan que eran guardias AB. 4 años. La medicina es un arte delicado. No es nada más como la herrería y todo, que pueden cortar y todo. Debería ser un humilde oficio y por sobre todas las cosas es una sobre todas las cosas una noble misión que debieran de tener en su vida para siempre. Una noble misión. Listo, doctor, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Creo que se ha cumplido a cabalidad el objetivo de esta reunión, en la cual lo que hace este hospital y su personal, el adscrito, el de línea y el de formación, es contribuir a la mejor salud de la mujer y pues qué más importante contribuir a un gran problema de salud pública del país y de Michoacán, que es la mortalidad materna. A nombre de la dirección de este hospital y de la jefatura de enseñanza, me permito entregarle a usted su constancia como ponente con el tema de detección de riesgos. Muchísimas gracias a todos. Tengan buen día. Gracias.